para compartir lo que hay en mi espíritu y que será algo de su vida. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que cumple sus promesas? Amén. ¿Creemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas? Y quiero tomar la historia escritura en Marcos capítulo 5. Y antes de leer, me gustaría, hermano, tus ojos y le digas a Dios, Espíritu Santo, abre mis ojos para ver. Dilo conmigo, abre mis ojos para ver. Ahora ponga tus oídos y diga tus oídos. Ahora póngase en su corazón y diga Espíritu para percibir, para discernir. Señor, Espíritu Santo, hable. Son de los que están aquí, son tu iglesia, son tus hijos, y que sea hablando Espíritu, haciendo que Dios, cuando dices una promesa, la sacude. Señor, en el tu palabra. Así es que en esta hora que la fe crezca, Señor, la fe de esta iglesia crezca para ir por más y para ir hacia adelante en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a nuestro Dios. Espérenme, déjenme ir por la toallita, santas toallitas, hermanos, porque de veras que aquí sí funcionan. Amén. Dios que los bendiga por vivir aquí, hermanos. Amén. De veras, Dios los bendiga por vivir aquí, porque yo no sé qué haría. Con 2 días por ahorita es suficiente, ¿verdad? Pero le digo, Señor, mándame donde haga frío, por favor, ¿verdad? A mí me encanta el frío, disfruto mucho el clima frío, aun cuando les decía ayer que soy de tierra caliente, pero no sé, creo que nací en el lugar equivocado y Dios por eso me llevó a la Ciudad de México, ¿verdad? Pero de veras, hermano, los admiro, pero no los envidio, la verdad, porque hace muchísimo, muchísimo calor aquí y lo peor de todo es que es húmedo. Amén, es húmedo y eso es un conflicto. Pero bueno, vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Quiero leer en Marcos capítulo 5 una historia para la iglesia muy conocida. Y quiero leer de los versículos 18 en adelante. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Diga, y todos se maravillaban. Ok, quiero iniciar esta historia que para mí es muy significativa, porque como lo sabe y como lo dice el capítulo número 5, Jesús ha estado enseñando por mucho tiempo y de pronto termina el tiempo de enseñanza en un lugar y le dice a sus discípulos que suban a la barca, y las palabras de él es: vamos al otro lado. Diga conmigo, vamos al otro lado. Ok, es la instrucción de Jesús para sus discípulos. Vamos al otro lado. Para ir en la dirección señalada, ellos tienen que subir en la barca. Y dice la escritura que mientras ellos van para llegar al lado que Jesús dijo, hay un suceso alrededor que es para ellos muy aterrador. ¿Cuántos han vivido situaciones que los aterran? No que nada más te da un poquito de miedo, sino que te aterran. Levante la mano. Ok.
Hay sucesos en nuestra vida que se convierten en aterradores. Y podríamos decir, ¿cómo para los cristianos? Sí, también para nosotros, hermano. Sí, todos enfrentamos momentos difíciles, ¿ok? Pero lo impresionante y lo poderoso es saber el poder del hombre que va con ellos en esa barca. Lo que hace la diferencia es saber quién va con nosotros en ese viaje, en ese momento de transición. Así es que la escritura dice cómo ellos que porque es conocido. Ellos sus ¿cuántos aquí están saben se están saben que es extra es tan están sus eso de lo mismo con él para el momento en que están viviendo. Las cosas han cambiado de nivel. La experiencia con Jesús va creciendo, porque tú no tienes las mismas experiencias que el primer día que recibiste a Jesús. Las cosas van cambiando, podemos decir amén a eso. Vamos teniendo experiencias diferentes, ¿ok? La experiencia aumenta, amén. Cada día ellos están descubriendo algo nuevo de Jesús. Han conocido su poder, están conociendo su carácter. Ay, hermano, porque cuando caminan contigo la gente conoce tu carácter. Una cosa es lo que conocen de lejos, pero cuando viven contigo, cuando caminan contigo, saben quién eres realmente. Cómo reaccionas, ¿ok? Conocen su carácter. Hermano, podríamos decir, ay, Jesús, tan bueno. Pero dice la Biblia que un día que no le daban chance de comer, se puso como loco. ¿Cierto o no? Empezó a tirar golpes, a jalonearse y los discípulos dijeron, agárrenlo porque está fuera de sí. ¿Sí han leído ese pasaje de la escritura? Dicen, está fuera de sí. Jesús, sí, el hambre saca de quicio a cualquiera. ¿Ok? Entonces conocían su carácter, estaban conociendo su personalidad, estaban conociendo su identidad, ¿ok? Su presencia, su vida causaba que temblaran, que tuvieran temor, un temor reverente. Comenzó, ¿ok? Comenzó a quedarles claro con el tiempo quién era Jesús. Amén. ¿A ti te va quedando claro en quién has creído con el paso del tiempo, verdad que sí? Y se dan cuenta que no era un hombre común, ¿ok? Era el Hijo de Dios. Amén. Aquel al que adoramos no es un hombre común, es el Hijo del Dios viviente. Y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza en esta mañana. Así es que Jesús sabe a lo que va. Cuando Él le dice a sus discípulos, vamos al otro lado, Él sabe a lo que va. Ellos no tienen la menor idea de lo que va a pasar, pero Jesús sí sabe. Cuando te dice vamos al otro lado, Él está seguro de lo que va a hacer. Él sabe a lo que va, sabe lo que enfrentará, ¿ok? Sabe lo que va a pasar en el camino de estar de un lado para llegar al otro. Él sabe lo que va a pasar en ese periodo de transición. ¿Cuántos han pasado por momentos de transición? Cuando no sabes a dónde vas a pisar. Sabes que tienes que dar el paso de fe, pero no sabes a dónde te vas a parar. Sientes que te vas a ir al vacío, pero la realidad es que Jesús ya tiene el lugar donde van a pisar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, ok.
Y Jesús sabe y les ha dicho, vamos al otro día, al otro lado, porque Jesús va precisamente al lugar del que vamos a hablar, porque Jesús tiene una promesa que cumplir. Él no va solamente por un hombre, Él va porque tiene que cumplir una promesa. Amén. Él va a cumplir una promesa y está determinado a ir. Así es que cuando Dios tiene una promesa, ha hecho una promesa, la va a cumplir. Amén. Dios va a cumplir la palabra que le ha dado a esta casa. Dios va a cumplir la palabra que te ha dicho. Así que los discípulos, ¿ok?, no tienen idea de lo que está por pasar. ¿Verdad, pastores? Que a veces la iglesia no está consciente de lo que está por pasar. A veces no saben lo que va a venir. Amén. Los discípulos no sabían, no tenían idea de por qué Jesús los llevaba a donde los iba a llevar. Mucho menos la razón para enfrentar y cruzar lo que iban a cruzar. ¿Qué necesidad podemos rodearle? ¿Cuántos han dicho, mejor lo rodeamos? ¿Cuántos quisieran rodear las tormentas y no cruzarlas? Aleluya, ¿sí? Pero entonces, de acuerdo a la historia, ellos están a punto de saber. Ellos están a punto de saber. El otro lado del cual Jesús está hablando es Gadara. Todos conocemos la historia, lo que se da en Gadara, ¿ok? Pero quiero ir mucho más allá en la historia de Gadara, porque Gadara tiene una historia muy importante para contarles en esta mañana, ¿ok? Los evangelios sinópticos nos cuentan la historia de los habitantes de esa región, de la región de Gadara, ¿ok? Porque Gadara está ubicada al oriente del mar de Galilea, ¿va? Del otro lado del Jordán, dice la escritura. Y cuando el pueblo de Israel entró a poseer la tierra prometida, las tribus tenían que cruzar el Jordán. ¿Cuántos recuerdan? Pero la Biblia dice que la tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés dijeron, no, nosotros no queremos cruzar del otro lado, nosotros nos vamos a quedar de este lado. ¿Cuál es la razón? Ok, ahorita vamos a averiguar. Y el problema de solo quedarnos en la frontera de las cosas. Porque la escritura dice que ellos no quisieron cruzar hacia la tierra prometida. Había algo de parte de Dios y Dios había hablado de esa tierra para todos, pero ellos deciden quedarse de este lado. Así es que los descendientes de Gad se establecieron la ciudad de Gadara. ¿Ok? Ellos son los que establecen la ciudad de Gadara, de la cual da su nombre a la región, porque es Gad, la tribu de Gad. Y en el marco de toda esta historia, quiero que usted me siga. Quiero reflexionar acerca del peligro que una persona puede tener de establecerse demasiado lejos de la presencia de Dios. Cuando una persona se queda lejos de la presencia de Dios, tiene un riesgo. Dile al que está junto a ti, no estar en la presencia de Dios tiene sus riesgos. Díselo. Míralo a los ojos y dile, tienes que estar en la presencia de Dios, ¿ok? Así es que quiero llamar su atención a algunos aspectos que son importantes. Los gadarenos, la tribu de Gad, renunciaron a su herencia, recibieron una parte, se les dio ahí, pero ellos voluntariamente renunciaron a su herencia. ¿Ok? ¿A cuántos si les dan una herencia dicen, no, gracias, es que yo soy muy humilde? No, sáquese. ¿Verdad que no?
Hay una herencia, pero ellos no quieren esa herencia. ¿Por qué no quieren cruzar? Hermano, imagínense, ay, nosotros nos evitamos las guerras. Hay que conquistar, mejor nos quedamos aquí tranquilos y no peleamos, ¿verdad? No quisieron pasar al otro lado del Jordán. Quisieron mantenerse protegidos de los pueblos cananeos. Ahí se quedaron. Eran habitantes del otro lado del río y no estaban interesados en poseer lo que Dios dijo que podían tener. A veces nos conformamos. A veces nos conformamos con lo que tenemos. Con eso estoy bien. Cuando el plan de Dios es mucho más para tu vida. Dios tiene mucho más que darte de lo que tú tienes para pedirle. Dios quiere darnos más. Iglesia, Dios tiene más para ustedes. Dios tiene, hermano, mucho más para esta casa. Aleluya. Amén. No estaban interesados entonces. Pregúntale a alguien que está junto a ti, dile, ¿en qué estás interesado? Mírelo y pregúntele a los ojos, ¿en qué estás interesado tú? ¿Ok? Imagínense, ellos no estaban tan interesados en poseer lo que Dios les estaba dando. Eso es tremendo. Y se conformaron con establecerse y acampar en la frontera. Era solamente cruzar el río para tener más. Pero se quedaron en la frontera. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos en la frontera? Cuando Dios está listo para entregarte más y no te arriesgas porque te da miedo. Pero aquí no hay miedosos. Ay, ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿verdad? ¿Ok? Y acamparon en la frontera. Y hay quienes se quedan solo ahí por la razón que quiera. Porque es difícil tomar decisiones. Y mientras ellos permanecieron en la frontera, de acuerdo a la escritura, dice que el arca que representaba la presencia de Dios comenzó a avanzar. La presencia de Dios siguió adelante porque Dios no se detiene porque tú te detengas. Amén. No te espera, tú lo tienes que alcanzar. Tú tienes que avanzar. Y se fue alejando de ellos, y las tribus que cruzaron el río recibieron la confirmación del pacto de Dios en Gilgal, dice la escritura. Pero estas tribus fueron ajenas a la alianza. Se quedaron del otro lado. ¿Ok? Y cuando finalmente el arca de Dios se establece en Jerusalén, ellos fueron de las tribus que estaban más lejos de la presencia de Dios. Fíjese nada más qué tremendo. Todos los demás estaban allá alrededor, pero ellos se quedaron del otro lado. Se quedaron lejos de la presencia de Dios. Y estar lejos de la presencia de Dios representa un peligro para nuestra vida y para nuestra descendencia. Por eso necesitamos mantenernos en la presencia de Dios, ¿ok? Ahora bien, aunque los gadarenos no estuvieron dispuestos a ir en busca de Dios, Jesús sí incluyó a Gadara en su agenda. ¿Ok? Él pone a Gadara en la agenda. Dice, vamos al otro lado. Y en el otro lado estaba Gadara. ¿Por qué Jesús pone a alguien que lo despreció en su agenda? ¿Por qué él poner a alguien que decidió permanecer lejos y quedarse en la frontera, ponerlo en su agenda? Y dice, yo tengo una cita con ellos, yo voy a ir a verlos. ¿Sí?
No era solamente por un milagro para un hombre que estaba endemoniado, para un hombre que estaba poseído. La razón de que Jesús estuviera determinado a ir a donde iba a ir es que, hermano, tenía una razón particular. Había una promesa de por medio. Él había hecho una promesa. Dios había hecho una promesa. Dile al que está junto a ti, Dios hizo una promesa. Y Dios siempre va a cumplir las promesas. Hermano, a veces volteamos y le decimos a alguien, no, míralo a los ojos, porque tienes que despertar su expectación y tienes que despertar fe en Él y decirle, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios fiel para cumplir. Y hermano, cuando tú haces una declaración, algo se rompe. Algo comienza a romperse. Amén. Aunque los de Gadara habían determinado vivir más lejos de la presencia de Dios y habían estado alejados, amén. Dice la escritura que llegaron a convertirse y a convertir su territorio y a ellos mismos en negociadores de cerdos. ¿Sí? Su comercio estaba, dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto, pastora? ¿Ok? Se convirtieron en negociadores, ¿ok?, de cerdos. Su comercio estaba basado en eso, en la crianza de los cerdos. ¿Qué me hace a mí pensar? Siendo parte de las tribus de Israel, sabían lo que Dios les había dicho que no debían hacer. Pero las consecuencias de vivir lejos de Dios es que comiences a practicar cosas que Dios dijo que no practicaras. Era algo que para Dios era considerado inmundo. Pero ellos lo convirtieron en parte de su estilo de vida, hermano. Pues porque como estamos aquí, ¿cuál es la diferencia? Y comenzaron a involucrarse en cosas que Dios decía no lo hagas, ¿sí? Los gadarenos estaban lejos del Señor. Estaban tan lejos de la ley, de los preceptos de Dios, que su economía comenzó a salir de ahí. Tremendo, ¿no? Y parece que se vuelve normal. Parece que de malo tiene. ¿Cuántos han dicho? Ay, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? ¿Sí? Una no es ninguna. Dos, apenas es como la mitad de una, ¿no? Y parece tan fácil y tan sencillo. Pero eso, la liberación del hombre poseído, fue la representación de la liberación de toda una región. Porque este hombre, ahorita vamos a entrar más a la historia, era un reflejo de la condición de la sociedad. Eso es lo que se vivía en ese tiempo. Es en lo que se había convertido la gente de la región. No era solamente uno, se habían convertido en lo que Dios no quería. Y la lección aquí es que siempre que nos alejamos de la presencia de Dios, el enemigo tomará dominio. Siempre que tú te alejes de Dios, el enemigo va a ganar terreno, ¿cierto? Y va a tomar el control. Y lo que el diablo ha querido hacer en esta región es tomar el control.
Pero Jesús dijo, vamos al otro lado. Pero Jesús dijo, vamos a Pinotepa. Pero el Señor hizo una promesa y dice, vamos a Pinotepa. Ahí hay alguien que necesita ser liberado. Ahí hay alguien que necesita saber que tiene propósito y que tiene destino. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Y entonces encontramos la historia de este hombre. El poseído, el hombre endemoniado, exhibía ciertas características de desorden y de disfunción en su vida, ¿ok? Vivía entre los muertos, ¿sí? Era incontrolable. Si usted dice que su esposa o su esposo es incontrolable, no, eso no es nada, hermano, ¿sí? O que los hijos, no, hermano, eso no es nada, ¿ok? Estaba desnudo, era fuerte, era violento, decía llamarse Legión, ajá, porque muchos demonios lo habitaban. Sin embargo, ellos reconocieron la autoridad de Jesús. Amén, reconocieron la autoridad de Jesús y solicitaron un permiso. ¿Sí? Déjanos ir a los cerdos. ¿Okay? Y dice que los cerdos se desbarrancaron y se ahogaron. ¿Ok? Afectaron la economía de la región. ¿Cierto o no? Era de lo que vivían y se ahogan. Entonces hubo un problema económico. Pero más allá de esto, la historia de este hombre, llamado en la escritura solamente Gadareno, que podría ser la historia tuya. Dile, ¿será alguien? ¿Será tu historia? Míralo a los ojos y dile, ¿será tu historia? Dice, pastora, ¿cómo nos dice eso si nosotros no somos? Ajá. Porque dice la escritura que tenía más o menos 2,000 demonios. ¿Podrías mirar a alguien y decirle, ¿y tú cuántos tienes? Se pasa, ¿no? Pero dice, mejor ni volteo. No vaya a ser que me descubran algo. Ahora, vamos a la historia de este hombre. Este hombre era jesuita, ¿ok? Y en el camino de la vida perdió su cultura, perdió su identidad, perdió su camino, ¿ok? Estaba tan lejos de la presencia de Dios que se extravió. Se extravió. Pues la lejanía le impedía ver la dirección. Porque ellos caminaban en la dirección del arca. Cuando se levantaba el arca, se levantaba la nube, el arca se levantaba y todos iban en la dirección de Dios. Pero se quedaron tan lejos que ya no pudieron tener dirección. Cuando te alejas de Dios, pierdes el rumbo. Cuando te alejas de la presencia de Dios, pierdes la dirección. Así es que cuídate, amada iglesia, de perder la presencia de Dios, cuídate de dejar de ver la presencia de Dios. Hermano, lo que tienes que anhelar es estar cerca de la presencia de Dios, porque cerca de la presencia de Dios tendrás dirección, tendrás libertad, tendrás, hermano, rumbo en la vida. Aleluya. Así es que él perdió sus raíces y terminó en un estado de sepulcro. Terrible, ¿no? Así que la historia es que es hijo de Dios.
¿O no? Eran de la tribu, eran hijos de Dios, pero con una tremenda necesidad de restauración. Estaba quebrado, estaba con el corazón roto. Porque ¿ustedes creen que este hombre quería ser mejor o no quería ser mejor? Pero se perdió en el camino. Los vicios de la vida lo ataron, lo esclavizaron y lo hicieron perder la conciencia de todo alrededor. ¿Sería padre? ¿Quién dice que pudo no haber sido padre? A lo mejor era un padre, era un hijo, era un hermano de alguien, era un vecino de alguien, ¿cierto? Esto es algo muy terrible. Y este hombre necesitaba regresar a casa. Nosotros estamos parados en medio de una generación que necesita regresar a casa, que necesita regresar a Dios. Amén. Hermano, estamos aquí, Dios los ha traído aquí porque hay una generación que necesita regresar a Dios. Hay una generación que ha estado atormentada, pero que requiere ser libre. Y no estás aquí por una casualidad. No eres parte de esta congregación solamente para resguardarte, hermanos, sino para crecer, para aprender y saber que tienes que ser lanzado afuera para traer libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Él necesitaba ser restaurado. Restauración es la gracia para que pueda seguir. Amén. Así que tú puedes anotar eso. Restauración es la gracia para que puedas seguir, para que puedas regresar. Porque no es fácil regresar. Uy, hermano, ¿cuántos por tantos motivos han dicho yo ya me voy? Ándale, mijo. Dios te bendiga. Lo más tremendo es regresar los pasos. Así es que, hermano, yo se lo digo por experiencia. Regresar es muy complicado. Y hermano, no porque no puedas, sino por la vergüenza de saber que te equivocaste. Dígale, ahí te hablan. Se no aquí a nadie, ¿verdad? Este hombre era alguien por el que ya nadie daba nada. ¿Estamos? Eso es terrible. Y entonces Jesús ve lo que hay dentro de este hombre, porque Jesús sabe lo que hay dentro de ti. Sin importar lo que viviste, Dios ve lo que hay dentro de ti. Amén. ¿Han visto botellas de perfume que dices, ay, qué horribles están? Hay algunas que honestamente a mí no me gustan. Pero cuando las abres, la fragancia es maravillosa. Y no compras a veces el perfume por el envase, sino por lo que tiene adentro. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús tiene que hacer algo, pero el proceso es lo que nadie quiere. ¿A cuántos les gusta el proceso? Difícilmente, ¿ok? Pero la tormenta fue el proceso. Jesús les dice, vamos al otro lado. Dile al que está junto a ti, vamos al otro lado. La tormenta es el proceso. Si ellos hubieran sabido que para llegar al otro lado iba a haber una tormenta, no se suben. Si te dicen que se te puede estar hundiendo la barca, ¿cuántos quieren subirse? Miren, en una ocasión me invitaron a La Paz, a Baja California,
y nos fuimos en autobús hasta Mazatlán y de ahí tomamos un crucero para La Paz antes de llegar a Ensenada. Y ahí fue la experiencia más aterradora de mi vida, ¿verdad? Porque me dio una mareada tremenda. Pero deje de eso. Al mes de que viajamos en ese crucero se hundió. Yo dije, aleluya, qué bueno que fui un mes antes, ¿verdad? Pero eh, nada más de pensar lo que pudo haber pasado, dices, wow, ¿no? Eso es muy tremendo. Porque el proceso es lo más difícil. Este hombre tenía 2000 demonios, ¿ok? Amén. Pero la habilidad de hablar con fe cambió la situación del hombre. Amén. Ok. Esta generación necesita ser libre. Hay una generación donde ustedes están parados y necesita libertad, iglesia. Aleluya. Alguien necesita hacer algo. Dile al que está junto a ti, eres tú. Amén. Y Dios nos trajo aquí porque hay gadarenos. No es el que está sentado junto a usted, o quién sabe, ¿verdad? Amén. Pero lo más importante es que hay una promesa de por medio. Hay una promesa de por medio. Dice, pastora, ¿y cuál es la promesa? Vamos para allá. Porque dice, no llega. Y Jesús y Dios va a cumplir su promesa, cueste lo que cueste. Porque Dios es fiel para cumplir. Amén. Podemos ir a Isaías 42, versículos 10 al 16, por favor. ¿Dónde lo puedo ver para leerlo? Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Amén. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por su palabra? Dios está hablando de lo que va a hacer. Dios está hablando de lo que hará. Amén. Y Dios habla la palabra porque es tiempo de restauración. Iglesia, hay un tiempo de restauración. Amén. Así es que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y dice la escritura, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, amén. Dios puede usar los pedazos rotos de alguien, amén. Los pedazos rotos y quebrados de tu vida y restaurarlos. Dios puede hacerlo, amén. Y Jesús fue a Gadara, ¿por qué? Amén. Porque Gadara, Gad, era parte de las tribus de Israel. Amén.
Y esto es importante. Dios había dicho: tus descendientes serán restaurados. Amén. Y me voy a asegurar que suceda. Oiga bien esto, la promesa de Dios es: tus descendientes van a ser restaurados. Abre tus oídos espirituales. Amén. Tu descendencia será restaurada y me voy a asegurar que pase. Aleluya. Génesis 49:19 dice esto: Gad, hablando de Gad, un ejército lo acometerá. El Padre dice: esto es lo que va a pasar con ustedes. Un ejército lo acometerá. Va a venir a embestirte, va a aplastarte, mas él acometerá al fin. Amén. El enemigo va a intentar destruirlos, pero al final ustedes lo destruirán a él. La promesa del cielo es que él va a traer libertad. No importa cuántos años de opresión en tu vida, en tu familia, en tus generaciones, inclusive en Pinotepa, Dios tiene una promesa de por medio. Yo voy a traer libertad, voy a levantarme, voy a llegar a Pinotepa porque hay una promesa de por medio. Voy a traer libertad a los cautivos. Aleluya. Yo voy a romper maldiciones, voy a romper aquello que está deteniendo tu vida y tu familia. Aleluya. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Un ejército te va a investir con ímpetu, ardiente, pero al final, amén, será embestido el ejército con ímpetu. Aleluya. Es la promesa de Dios. El Padre le hizo una promesa al Hijo, porque esta fue una palabra que el Padre le dio a sus hijos. Amén. Le dijo: ay, mi hijo, el decidir quedarte lejos te va a traer problemas, pero al final, amén, pero al final vas a ser restaurado. El Padre hizo esta promesa al Hijo: si el enemigo se ensaña contra ti, te digo, al final el enemigo será destruido. Aleluya. No importa lo que se levante contra la casa, no importa lo que se levante contra ustedes, Dios dice en su palabra: al final el enemigo será destruido. Dan conocía a Dios como proveedor, pero ahora lo iba a conocer como libertador. Hermano, tú lo conoces de una manera, pero Dios está llevando a esta casa a conocerlo de otra manera. El nivel va a cambiar. Dile al que está junto a ti: nuestro nivel va a cambiar. Nuestro nivel va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice: vamos al otro lado. Aleluya. Porque yo tengo un convenio con tu familia. Aleluya. Amén. Vamos al otro lado porque Dios tiene un convenio con tu familia. Dice: yo prometí que los liberaría. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tengo una promesa que cumplir y va a suceder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice: voy para allá porque tengo que desatarlos. Aleluya. Porque yo di mi palabra de que los liberaría y los voy a liberar. Porque Dios es fiel. Voy a cumplir mi convenio. Así es que no fue solamente por el hombre, fue porque tenía que cumplir una promesa. Estoy obligado para cumplirla. Estoy obligado para sanar. Estoy obligado para perdonar. Porque desde Génesis Él lo prometió. Porque Él promete y Él cumple. Amén. Él dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tremendo, ¿no? Es el momento donde Dios dice: es el momento para cumplir mi promesa. Este es el momento para que Dios cumpla su promesa. Este es el momento para que Dios haga lo que les ha dicho que va a hacer, pastor. Es el momento de ir más alto. Así es que restauración es un convenio de Dios contigo. Aleluya. Somos la voz profética de nuestra generación, iglesia. Amén. Somos la voz profética para nuestra comunidad. Jesús tiene que liberarlo, tiene que cumplir. Así es que el gadareno no buscó a Jesús, Jesús, amén, lo buscó a él. Es cuando ves la gracia, es cuando te das cuenta de la gracia. La gracia llegó a ti en el momento más crítico de tu vida. Así es que la gracia de Dios llega en el momento correcto. Y Dios está visitando Pinotepa. Dios está haciendo algo, amén. Aleluya. Cuando Jesús sana al gadareno, amén, tuvo que negociar con la comunidad y tuvo que negociar con el enemigo. Te damos a este, pero mándanos a los cerdos. ¿No? ¿No fue una negociación? Sí. Y le dijo: adelante. Le dice: va. Y los demonios se van a los cerdos. ¿Qué? Lo único que podía detener a este hombre no eran los cerdos, eran los religiosos. ¿Sí? Porque se van a los cerdos y los cerdos se van al río. Y ahí se ahogaron. Porque los demonios solo viven en la sequedad. ¿Sí? Solo el río de Dios puede liberar las vidas. Solo el río de Dios puede liberar las vidas. Y el río de Dios está empezando a tener un gran cauce en esta comunidad. El río de Dios está pasando. Y el río de Dios va a llevarse todo lo que se tiene que llevar. Amén. Y entonces me doy cuenta, con esto termino. El hombre queda libre. ¿Okay? Pero si se dan cuenta, el propósito de este hombre era más grande de lo que él imaginaba. Amén. Cuando él es libre, la gente lo ve en su juicio cabal, vestido, sentadito. Y Jesús se sube a la barca para irse porque Jesús cumplió su promesa. Porque Él cumple sus promesas. Dígalo conmigo: Dios cumple sus promesas. Y yo me doy cuenta cómo el plan de Dios era siempre más grande para este hombre. Porque cuando este hombre se encuentra libre, su sueño es ir con Jesús. Le dice: Señor, llévame contigo. Sería muy fácil. Pero le dice: no, tienes que regresar a tu casa. Porque Dios dice: es aquí, en este lugar, donde usted tiene que cumplir el propósito. Porque es aquí donde ustedes tienen que cumplir el propósito en Pinotepa. Están aquí por asignación, hermano. ¿O no está aquí por asignación, hermano? Amén. Estás aquí por asignación. Y este hombre no sabía que Dios lo había levantado para ser un evangelista, pero todo lo que lo había atado lo mantuvo lejos del propósito de Dios. Pero en cuando Jesús lo hizo libre y lo envió, dice la palabra que comenzó a predicar en Decápolis.
¿Qué era Decápolis? Eran 10 ciudades. Se convirtió de ser un endemoniado a un hombre libre y a un evangelista. Amén, pastor. Dios los mandó a Decápolis. Los ha hecho libres y Dios está trayendo su gloria. Y Dios los está haciendo la voz profética de esta comunidad. Dios está levantando esta casa como una voz profética para su generación. Amén. Para que ustedes vayan y tal vez lo que Dios les entregue sean 10 regiones, donde ustedes puedan demostrar. Porque ustedes tienen un pastor que es pastor, una pastora que son pastores, pero tienen un corazón de evangelistas. Y ellos van a llegar a otros lugares a través de los hijos que Dios les va a levantar aquí. Ellos van a conquistar a través de ustedes. Amén. Y van a convertirse en la voz profética donde quiera que alguien de este lugar se pare. Será la voz que rompa cosas de muchas generaciones que habían estado atando a la comunidad, y traerán con la voz profética y con la palabra que Dios trae libertad a aquellos que han estado cautivos en este tiempo. Dios está listo para levantar a esta casa como la voz de autoridad, como una voz de autoridad, pero se requiere de gente que dé pasos de fe con ellos. Dios quiere que ustedes den un paso hacia adelante con ellos, que estén dispuestos a ir con ellos hasta las últimas consecuencias, porque cuando ellos dan un paso de fe, muchos van a decir otra vez: ay, pastor, hermano, tú tienes que actuar en fe y creer que ellos están siendo dirigidos porque son una voz profética, porque están siendo sensibles a lo que Dios está trayendo en este tiempo. Y si dice: vamos a ir a esa región, vamos al otro lado. Si Dios los mueve al otro lado, es que Dios dice: allá hay gadarenos que necesitan ser liberados y yo tengo una promesa que cumplir. Tengo que libertar a esos cautivos. Tenemos que estar dispuestos a ir. Cuando el Señor les diga: vamos al otro lado, hermanos, súbase a la barca y no piense en la tormenta. Porque el que dijo: vamos al otro lado, va en la barca. Y le voy a decir una cosa: Jesús no nació para ahogarse en la tormenta. Imagínese al Redentor ahogándose en el mar. Él tenía que morir en la cruz. Así es que no se iba a morir en la tormenta. Amén. Así es que el Señor no se va a ahogar en las tormentas. Él dijo: vamos al otro lado, y va a llegar al otro lado. Amén. Él dijo: vamos al otro lado y vamos a ir al otro lado. Y tienen que saber que Dios va en la barca con ustedes y no se van a ahogar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios está aquí para cumplir su promesa? Dios los trajo hasta aquí y dice: vamos a otra región de esta comunidad, porque tengo que cumplir mi promesa. Hay atormentados, hay endemoniados, hay quebrantados y voy a sanarlos. Y tú eres parte del plan de Dios. Hermano, esta es la barca que Dios decidió usar. No te bajes de la barca. Si te bajas, te pierdes la emoción. Te puedes ahogar, pero en la barca va Jesús. Segurito no te mueres. Segurito llegas al otro lado. Mareado, pero vas a llegar. Mareado, pero vas a llegar.
Y cuando te pares en el otro lado vas a ver que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Ponte de pie en esta. Si fuiste bendecido por este mensaje, por favor comenta en qué parte de él Dios habló a tu vida. No se te olvide dar me gusta y compartir. Suscríbete para que puedas estar al pendiente de las siguientes predicaciones. Bendiciones.